de porcina, de mono, donde inicialmente eran casos esporádicos de zoonosis, donde los humanos se infectaban o se traían todos cercanos con los animales infectados, pero cuando el virus ya muta y es una cepa nueva y se quiere aprender a transmitir entre humanos y ya no depende de los datos de los animales, es donde se produce en este caso la pandemia, ¿no? Es algo importante tener en cuenta la diferencia que existe en la transmisión por microgotas o por aire. Los virus respiratorios en general, influenza, respiratorio, rinovirus y SARS-CoV-2 se transmiten por microgotas. Quiere decir que cuando uno habla, tose, canta, grita, elimina partículas o microgotas con partículas virales, pero por el tamaño que tienen estas, que son mayores a 5 micras, la compresión que tienen hace que no se puede desplazar a mucha distancia y caen a corta distancia. Por eso recuerdan ustedes el distanciamiento, el famoso distanciamiento social, era porque entre metro y medio, por más que yo hable, grite y tenga yo, por ejemplo, ahora SARS-CoV-2 o de influenza, yo no voy a ser capaz de poder infectar a sus compañeros que están ahí arriba, solamente aquellos que están cerca a mí. Sin embargo, bichos como la tuberculosis o el micobacterium tuberculosis sí se transmite por aire. Quiere decir que obviamente no es que un virus sea, usted diga, bueno, el virus es más pequeño que la bacteria, porque la bacteria se suspende y el virus no, porque acá hablamos de microgotas, de gotas, no del virus. El virus no está suspendido en el aire, no olviden que el virus es un parásito obligatorio, tiene que estar dentro de una célula de secreción o usualmente agrupado, por eso se llama microgotas. Obviamente que en esas gotas hay cantidad de virus, ¿no? Pero no es el virus solito. En cambio, el micobacterium sí puede ser sostenido en el aire, porque la bacteria no necesita una célula necesariamente para estar vivo y la micobacteria se reproduce muy lentamente y la bacteria se suspende en el aire. Si yo tuviera tuberculosis y estoy hablando ahorita, gritando, tosiendo, este micobacterio sí puede llegar y contagiar a sus compañeros que están ahí arriba, porque se suspende en el aire, ¿no? Por eso hemos dicho en la práctica que en las áreas de tuberculosis, en las áreas de Robinson, se utiliza la radiación UV para esterilizar el ambiente, el aire, porque los micobacterios se pueden quedar suspendidos en el aire. En cambio, los virus respiratorios no. También con microgotas y con una distancia de 1,5 metros estamos protegidos. Esa es la diferencia, pero un examen siempre viene entre la diferente transmisión entre virus respiratorios por microgotas y el micobacterium tuberculosis que se transmite por aire, ¿no? El número de micras, menos de 5 micras y más de 5 micras. Dentro de la fisiopatología, la enfermedad COVID-19 tenía 3 fases. La primera fase es la fase gripal, la fase febril, la segunda fase pulmonar o la fase de neumonía y finalmente la fase de citocinas o la fase de hiperinflamación. El 85% de pacientes infectados en promedio resolvía dentro de la primera fase, es decir, que tenía fiebre muy alta, malestar general, tos, rinorrea, perdía el olfato, perdía la sensación del gusto, tenía diarrea pesada. Todos los síntomas son incluso como una influenza A, pero el 85% resolvía dentro de la primera semana, dentro de los primeros 7 días, ¿no? En la mayoría de la población. Entre 10 y 15% desarrollaba el cuadro neumónico, había pacientes que no mejoraban dentro de los primeros 7 días, que aparecían febriles, que tenían síntomas persistentes, sobre todo el malestar general, tos y desarrollaban un cierto grado de insuficiencia respiratoria o de disnea o falta de aire, que requerían algún soporte respiratorio. Aquellos pacientes que llegaban hasta el día 10 o el día 11, que persistían con fiebre, persistían con muchos malestares, desarrollaban finalmente o llegaban a un factor de riesgo, alguna comorbilidad, diabetes, obesidad, algún otro grado de inmunosupresión, que desarrollaban la enfermedad inflamatoria. Ten en cuenta que en los primeros cuadros o los primeros días de la infección, el gran responsable de los síntomas es el mismo virus directamente, la carga viral es mucho más alta y según los días avanza, sobre todo la tercera fase inflamatoria, ven ustedes que ya el causante de la enfermedad o el causante del daño en el tejido ya no es la presencia del virus, sino el mismo sistema inmune o la respuesta inflamatoria en respuesta a la infección viral. Esto es importante porque para la detección de antígenos o de material genético en el PCR tenemos que tener el número de días después de iniciar los síntomas. Esta prueba se detecta usualmente del día 2 hasta el día 8, porque después ya no hay
da diarrea por dilución de la secreción nasal, y obviamente signo de alarma es la disnea, la falta de aire. Inicialmente puede haber pérdida de olfato, anosmia o difeusia. Esto usualmente, como les dije, dependiendo de la carga viral, dependiendo del inóculo, el virus se reproduce rápidamente en las células nasales y las células de la cavidad oral, y obviamente ese daño puede producirse o se presenta en algunos, no en todos, la pérdida del olfato y del gusto. Y eso sigue vigente hasta ahora. Cuando ustedes tienen estos síntomas iniciales, fiebre, malestar general, cabeza nasal, uno no sabe si realmente se corresponde a influenza, a una simple gripe o a un cuadro de COVID-19, ¿no? Lo que sí lo puede diferenciar, quizá porque algunos presentan la pérdida de olfato y la pérdida de gusto. Pero finalmente, una prueba diagnóstica es la que te va a decir realmente si ese cuadro clínico que tú presentas corresponde realmente a influenza A o a COVID-19. Obviamente, si el paciente no mejora con cuanto de riesgo y la fiebre persiste, sobre todo más allá de 10 días, quedan los cuadros sospechados que nos iba a evolucionar a los cuadros severos y van a requerir probablemente soporte ventilatorio o oxígeno de flujo alto. Obviamente, había comorbilidades relacionadas a la gravedad, sobre todo los de la primera columna, pacientes que tenían alguna enfermedad cardiovascular como hipertensión arterial no controlada, pacientes con secuelas estructurales pulmonares como enfoque, pinos, secuelas de tuberculosis, pacientes cirróticos, pacientes con falla renal, pacientes diabéticos, pacientes con corticoides, pacientes con algunos usos con neoplasias. Ellos eran aquellos que tenían mayor riesgo, aquí falta la obesidad, mayor riesgo para desarrollar cuadros severos de muerte por COVID-19. Yo hice todo el incluido el resto de VIH-Sida. Finalmente se vio que el resto de VIH-Sida no fue una población que sea muy golpeada, ¿no? El porcentaje de cuadros de muerte dentro de la mortalidad estuvo dentro de la población general, ¿no? En cuanto al diagnóstico, ya además de los síntomas de un cuadro gripal respiratorio, tenemos las pruebas directas. Cuando hablamos la clase pasada de pruebas directas, dijimos que en general para hongos, virus, bacterias y parásitos tenemos pruebas directas de 4 tipos. Primero, el aislamiento del bicho o cultivo, la detección de antígenos, la detección de material genético por PCR o la observación directa del bicho. Para la parte de virología, los cultivos que ustedes han visto usualmente son celulares, o la observación directa por microscopía electrónica son muy limitados, ¿no? En la gran mayoría de países. Entonces, los dos fuertes, los dos armas que utilizamos para el diagnóstico directo son básicamente la detección de antígenos y la detección de material genético por PCR, en este caso para ARN. Y ya dijimos que estos ambos requieren que la muestra que se procesa puede ser sangre, puede ser secreción respiratoria, un hisopado nasal, un hisopado nasofaríngeo. Tiene que haber una carga viral alta que sea detectable, y eso sucede solamente entre el día 2 o el día 8 de iniciar los síntomas, donde se recomienda realizar estas pruebas, porque si lo hacemos después o muy temprano vamos a tener resultados falsos negativos. Después de los 7 días podemos recurrir a las pruebas serológicas o las pruebas indirectas como IgM o IgG, que básicamente lo que hacen es detectar la respuesta inmune de la persona frente a la presencia del bicho. El IgM, no olviden, es enfermedad aguda o reciente, y el IgG es una exposición previa o antigua. Dependiendo del cuadro clínico tenemos que recurrir a imágenes como placa de pulmones o como una tomografía, pero que en el COVID-19 nos dimos cuenta que esto fue un error inicial, porque mucha gente recurría a las imágenes y no había una correlación. Tenemos pacientes con 70% del pulmón dañado con una tomografía, y la persona estaba caminando o estaba en cama sin oxígeno. Y teníamos pacientes con 30% de daño pulmonar que estaban en UCI o requiriendo ventilación mecánica. O sea, no había una correlación directa del daño cerebral pulmonar respecto al rendimiento o al daño clínico
epidemiológicos poblacionales, pero no me dan diagnóstico confirmatorio, que es lo que yo necesitaba en ese momento. Básicamente las pruebas antigénicas. Esas pruebas que ustedes ven aquí, estas tablitas, son pruebas inmunofotográficas, pruebas rápidas. Las pruebas rápidas en tres partes, saben ustedes, la zona de muestra, donde van a aplicar la muestra que se va a procesar, puede ser sangre, puede ser secreción nasal o alguna otra. Tiene la zona de testeo, donde vamos a ver el resultado del paciente, y tiene la zona de control, que es la línea que siempre debe salir para decirnos que la prueba es de buena calidad o está en buen estado. Ustedes tienen que aplicar una prueba rápida para cualquier tipo de examen y no aparece la línea C, que si esa prueba no vale, esa prueba es inválida, hay que tomar como otra prueba. Entonces, en el caso de SARS-CoV-2 teníamos pruebas libres como esta, donde poníamos la muestra de sangre o la muestra de secreción y teníamos para ver la prueba de antígeno, el IgM, el IgG, o pruebas duales solamente IgM y IgG, ¿no? Donde si teníamos un antígeno positivo, esa prueba equivale a una prueba de PCR o una prueba molecular positiva. Es lo mismo, pero era mucho más rápido, porque solo demora 15 a 20 minutos como máximo. Y la prueba de IgM y IgG solamente sirve para evaluación epidemiológica, no para confirmar diagnóstico, porque son pruebas indirectas del antígeno. Y en cuanto a vacunas, SARS-CoV-2 nos demostró que tan avanzados estamos en la tecnología actualmente y logramos obtener una vacuna en menos de un año. La epidemia empezó en diciembre del 2019 y para agosto del 2020 ya teníamos vacunas disponibles para aplicar. Y son dos tecnologías nuevas, dos plataformas nuevas comparadas a las antiguas, que se utilizaron la de ARN mensajero y la de retroviral. En la de ARN mensajero lo que se hace en todo caso de vacuna es introducir ARN mensajero del virus para que la célula humana que se infecte con este genoma sintetice partículas virales, no al virus, sino partículas virales, sobre todo la proteína S, que luego va a ser capaz de sensibilizar o inmunizar al sistema inmune para producir anticuerpos, para cuando ingrese realmente el virus original, el virus verdadero, nuestro sistema inmune ya tenga anticuerpos prediseñados para poder responder a esta infección. En el caso de COVID-19, al igual que otras vacunas para virus respiratorios, la vacuna no evita que uno desarrolle la infección clínica, los síntomas. Lo que evita es que uno desarrolle formas severas. Igual tú puedes estar ocupado de un par, pero probablemente sea leve. Sobre todo, esto es de importancia en las poblaciones que tienen factor de riesgo o movilidades para desarrollar formas severas. En el caso del vector viral, se toman virus como vectores, por ejemplo, adenovirus, y donde se introduce el material genético del virus SARS-CoV-2 para este virus, adenovirus, infectar a las células humanas, nuevamente sintetizar partículas virales y de ese modo producir inmunidad en el sistema inmune. Aquí vemos, este es el SARS-CoV-2, ¿no? O virus de COVID-19. Esta es la partícula S que vamos a tratar de sintetizar. Hemos obtenido su ARN mensajero, el cual vamos a inicular mediante la vacuna o mediante el vector viral. Y finalmente la célula infectada va a utilizar este genoma que se ha introducido mediante ARN mensajero o mediante el vector viral para que la célula humana infectada utilice partículas virales, no algo completo, sino la partícula viral, que en este caso es la proteína S o spike. Y esta proteína S es capaz de producir inmunogenicidad, o sea, de producir anticuerpos para que en un futuro posterior, cuando ingrese el virus verdadero, nuestro sistema inmune esté listo, preparado o tenga ya anticuerpos prediseñados para responder a la infección, y esta infección en clínica no sea de forma severa, o sea, para evitar formas graves, ¿no? Es el mecanismo que se utiliza para la vacuna del virus. Y bueno, la pandemia lo que se buscó más que todo fue tratar de inmunizar la mayor cantidad posible para reducir, en todo caso, la cadena de transmisión, pero no, y aún así evitar formas severas que gestionen en todo caso el sistema de salud. Si bien es cierto que les dije la mortalidad era relativamente baja si lo comparamos contra MERS o contra SARS-CoV-1, pero al tener este SARS-CoV-2 una velocidad de transmisión mucho más rápida, era 5%, pero de millones de personas, y por eso es que los sistemas de salud de todo el mundo colapsaron. Si bien es cierto, la tasa de mortalidad siempre no superó el 5%, siempre fue baja. El problema fue que muchas personas se infectaron en muy poco tiempo, y eso fue lo que colapsó el sistema de salud y llevó a la mortalidad que vimos en la pandemia. Las medidas de protección que seguimos usando hasta ahora, cuando
sé si es influenza, no sé si es SARS-CoV-2, no sé si tengo otro virus, pero estoy con gripe, pero quiero venir a estudiar, quiero venir a trabajar, a hacer un trámite, debería usar la mascarilla, porque la mascarilla no me va a proteger a mí porque yo ya estoy con gripe, pero protege por lo menos a los que están a mi alrededor, a mi familia o en la calle a quien esté. Lo otro es el lavado de manos, porque muchas veces estamos con la gripe y ¿qué hacemos? Con la mano y luego nos limpiamos en el poro y seguimos agarrando las cosas, saludando a las personas y el virus se transmite también por contacto, por secreción. Si bien es cierto, el virus es un parásito obligatorio, no va a tener mucho tiempo de vida a la intemperie porque el calor y los factores ambientales hacen que el virus no permanezca mucho tiempo vivo, así como si lo puede hacer la tuberculosis en una flema, en un esputo en la calle. Pero igual el contacto directo de persona a persona de secreciones por un mal aseo también puede facilitar el contagio de persona a persona. Yo me doy cuenta siempre por eso el uso de mascarillas y la hora de manos. Y ahora vamos a conversar sobre el rinovirus. El rinovirus es algo nada más, es un virus de ARN de cadena simple. Está dentro de la familia de los picornamidales, de los ARN virus. Y los enterovirus, imagino que ya los han conversado, van a conversar en otra clase. Vamos a estar solamente con el rinovirus. Y es el principal causante de la resfriado común, la gripe que todos conocemos, ¿no? Hay más de 6 serotipos. Y solamente queda bien respiratorias altas, quiere decir que solamente no nos va a dar complicaciones como neumonías o otros cuadros más severos que sí puede producir influenza de tipo A o sí produce el SARS-CoV-2. Pero ya dijimos que en cuanto a los síntomas, ustedes no van a poder, la mayoría de no puede diferenciar si realmente cuando yo estoy amanezco con un malestar general, con dolor de cabeza, con mucosidad, con dolor de garganta, no sé exactamente si ese cuadro clínico corresponde a cualquiera de los virus respiratorios, ¿no? Necesitaría una prueba para saber exactamente cuál de ellas es. Pero en general los rinovirus son sensibles a pH ácido, puede haber concentraciones muy altas en secreciones, por eso decía que cuidado con el manejo de nuestras secreciones nasales, sobre todo, para evitar el contacto de persona a persona. Se dice que en promedio el 50% solamente es de sintomatología, o sea, hay un 50% que tiene síntomas muy leves o simplemente no hace síntomas o es asintomático. Incluso en los SARS-CoV-2 había también un porcentaje bastante alto de personas que no tenían síntomas. Es decir, que esas gripes que ustedes tienen un solo día, la malestar malestar general y luego al siguiente día también, usualmente corresponden a cuadros de rinovirus. El tratamiento, al igual que en influenza, al igual que en SARS-CoV-2, también son asintomáticos. Pastillas para la fiebre, pastillas para el dolor de cabeza, pastillas para la presión nasal, pastillas para la tos, pastillas para el dolor y nada más. El famoso Tamiflu se usó para influenza o otros medicamentos que se utilizaron para SARS-CoV-2, finalmente hasta hoy se ha demostrado que no tiene ninguna actividad. No hay antivirales específicos para influenza ni para SARS-CoV-2 hasta hoy que han sido demostrados que tienen actividad. El tratamiento sigue siendo siempre sintomático y en pacientes que tengan factor de riesgo para desarrollar formas graves, solamente el tratamiento clínico y la detección temprana de severidad para evitar las complicaciones que puedan suceder. Una pregunta, falta la parte de la solución que falta de vamos a recuperar la clase que no tuvieron en influenza, pero como vimos en la recuperación, está rápido. 20 minutos más a ver. 20 minutos. Vamos a terminar porque son bacterias, no son virus. Esta es la clase que debieron tener la semana pasada, creo que la doctora me pidió que lo dé y lo haga. A ver, chicos, rapidito para que nos vayamos. Amorphilus es otro género de virus, de bacterias. Esto sigue también el rango respiratorio. Aquí probablemente tenemos una de las especies más importantes. Amorphilus influenza definitivamente es la más importante. Pero tenemos la influenza y tenemos otros virus que viven en la cavidad oral. También dentro de los dientes, que son responsables de la placa o las caries dental. Y el Amorphilus nuclei que produce el famoso chancroide, que van a verlo cuando veamos el capítulo de ITS. Pero veamos que Amorphilus tiene varios especies de importancia. El principal hoy día es la Amorphilus influenza, que normalmente se encuentra en el campo respiratorio, quiere decir que es parte de la flora normal exclusiva del hombre, o sea, no
dicen que si yo quiero buscar hemófilos influenza, puedo hacer un hisopado a ustedes y poder encontrar hemófilos influenza de forma natural. Pero obviamente va a tener valor solamente en aquellos pacientes que tienen síntomas. Como características microbiológicas, hemófilos es un foco vacío gram negativo, exigente nutricionalmente, se da un medio enriquecido, básicamente requiere el factor 10, el factor 5 para su crecimiento, y es una valor facultativa. ¿Quién no tiene el factor 5, factor 10? Si tiene el agar chocolate. No olviden que el agar chocolate es un agar sangre que ha sido calentado para liberar, para producir la hemólisis, y eso produce su color marrón, así el chocolate, no es que lleve chocolate. Entonces decimos que son poco bastante gram negativos, zoonomórficos, no son móviles, no tienen flagelos, son parásitos del ser humano, tenemos influencia exclusiva del ser humano, hablando de hemófilos en general, son bacterias exigentes porque requieren factor 10 y factor 5, y además de ser exigentes en cuanto a su requerimiento nutricional, también requieren la presencia de 5 dióxido de CO2 a una temperatura de 37 grados para poder crecer. O sea, no crecen en temperatura ambiente y necesitan de todos modos una cantidad de CO2 para poder obtenerla. De ahí que es una bacteria exigente para su crecimiento. El factor de violencia más importante es la cápsula, y la cápsula tiene 6 serotipos. De la al este hay un grupo de hemófilos que no tienen cápsula y esos son no tipificables, responsables de enfermedades leves. Y dentro de los encapsulados, el serotipo B es el más importante, porque es el que causa el 95% de las enfermedades severas o cuadros severos causados por hemófilos, ¿no? Y hay importancia. O estas iniciales HIV, que es hemófilos influenza tipo B, o en la cápsula del serotipo B. Produce infecciones sobre todo en los extremos de la vida, en niños menores de 5 años y también en adultos mayores, que son los más vulnerables, o aquellos que tienen daño circular pulmonar, secuelas de tuberculosis o pacientes fumadores que tienen EPOC. En ellos puede producir enfermedades mucho más severas. Pacientes no tuberculosos pueden producir infecciones como sinusitis, otitis media, masteritis, pero pueden producir infecciones también severas, como pielonitis, neumonías o meningitis, o infecciones a distancia como hepatitis C. Y el factor de violencia más importante les dije es la cápsula, ¿no? Por el focario capsular, sobre todo del tipo B, que es más importante, pregunta de examen. Entonces, estos patógenos tenemos que hemófilos viven dentro del respiratorio del ser humano, siempre se encuentra ahí, pero bajo algunas condiciones va a volverse invasivo, sobre todo el serotipo encapsulado tipo B, y va a producir infecciones severas como meningitis, pielonitis o neumonías o lesiones a distancia mucho más, o menos frecuentes, muy raras, lesiones superativas. Los hemófilos no tipificables solamente producen infecciones no severas como sinusitis o otitis media. El hemófilos es el segundo en que le sigue el causante de infecciones, porque el primero, ¿quién es? ¿Quién es el principal causante de infecciones de este tipo? Otitis, sinusitis, neumonías, meningitis. ¿Quién es el primero? Es todo neumonía, muy bien. El segundo es hemófilos y el tercero es parásito. El diagnóstico del laboratorio, vamos a aislarlo de muestras de sangre, si es que hay bacteriemia, de inicio de la raquídea, si es que hay meningitis, o de muestras respiratorias como sulfados faringios, esputos o aspirados, si hay infecciones respiratorias, también de líquido auricular o de pus obtenidas por de oído medio o de funciones de la cabeza cruzal para la obtención de muestras. En el gramo se van a observar como vacilos gram negativos pintados en el gramo. Su sembrado debe ser por inmediata, no se debe refrigerar porque son muy sensibles, o sea, muy exigentes, mueren muy rápido y si no son conservados adecuadamente, vamos a tener cultivos falsos negativos. En el laboratorio va a crecer en agar chocolate, dijimos, porque requiere factor 5 y 10, que es un de examen físico, lo repito varias veces, muchachos. Pero también pueden tener en agar sangre. ¿Qué necesitan en el agar sangre para que obtengan el factor 5 y 10? En el chocolate ya está, el agar chocolate tiene ya factor 5 y 10. Y en un agar sangre, ¿cómo hacemos para que crezca ahí el hemófilos? Vamos a aplicar una estrella de Staphylococcus aureus. Ustedes saben que produce beta hemólisis. Tienen ustedes una agar sangre. Estas líneas blancas son las
estrías o colonias de Staphylococcus aureus. Alrededor de estas zonas transparentes son la hemólisis que ha producido, y en la zona de acá, los puntitos que ustedes ven son las colonias muy pequeñas de Hemophilus que crecen alrededor de la hemólisis, donde se han liberado los factores 5 y 10, lo que requiere esos factores para poder crecer. Ellos se llaman el fenómeno de espiritismo, pregunta de examen también nuevamente. Otros datos laboratorios son catalasa positivos, que dicen que tienen catalasa en la bacteria. Si lo enfrentamos al peróxido de hidrógeno, como hicieron ustedes en su práctica pasada, vamos a tener reacción de oxígeno que se visualiza en la forma de burbujas, y si lo aplicamos en la oxidasa es positivo, o sea, es oxidasa positivo, catalasa positivo. Aquí tenemos una vez más el fenómeno de espiritismo. Esto es una sangre. Esta franja blanca es la colonia de Staphylococcus aureus. A su alrededor ha habido hemólisis, y producto de esa hemólisis se ha liberado el factor 5 y 10, y por eso que a su alrededor se observan las colonias de Haemophilus influenza, y eso se llama el fenómeno de espiritismo. Y cuando utilizamos una sangre, requerimos una estría de Staphylococcus aureus. Si fuera de dar chocolate, el crecimiento es directo. Nuevamente, una vez más, una placa de la sangre, tenemos una estría de Staphylococcus aureus, y tenemos a su alrededor el crecimiento de Haemophilus influenza, que llamamos fenómeno de espiritismo. Requiere factor 15, pero no es el único. Miren ustedes, otra especie como Haemophilus hemolíticos también utiliza factor 10 y factor 5, pero a diferencia de influenza, hemolíticos no requiere CO2 y produce hemólisis. En una influenza se requiere de tipo 5 a 10% de CO2 y no produce hemólisis. El Haemophilus ducreyi, el causante del chacloide, solo requiere factor 10. Si no tenemos el agar sangre o el agar chocolate, tenemos un agar donde tenemos los factores viscos. Obviamente el Haemophilus influenza va a crecer en el medio del organismo porque requiere ambos factores para su crecimiento. Hay otros Haemophilus que solo requieren factor 5, o hay otros Haemophilus que solo requieren factor 10. Una vez más, tenemos el espiritismo. La cápsula del serotipo B es el más importante, y además también podemos hacer detección del antígeno capsular en látex de algunas muestras que pudieran procesarse, pero normalmente no es muy comercial en todo caso. Lo más común es el cultivo, porque es un principio realmente de base de un chocolate con una sangre, una estría de Staphylococcus aureus. El tratamiento, la gran mayoría de ellos son resistentes a penicilina, pero pueden recibir otros tipos de antibióticos. Eso no es para ahora. Lo que sí es que existe vacuna para la prevención de la influenza con la cápsula del serotipo B. En el esquema de vacunación actual, en los niños que utiliza el ministerio, en el programa de inmunizaciones en el país, tenemos que los niños reciben a 2, 4 y 6 meses de vida su vacuna para Haemophilus influenza de tipo B. Y en la adultez se puede recibir un refuerzo, sobre todo aquellas poblaciones susceptibles, pacientes inmunocomprometidos o adultos mayores o personas que tengan daño estructural pulmonar, que son susceptibles de desarrollar formas severas de infección respiratoria por Haemophilus influenza, pueden recibir una dosis más. Pasamos a Moraxella. Moraxella es la tercera. Recuerden, el primero es neumococo o Staphylococcus pneumoniae, el segundo es Haemophilus influenza, y luego tenemos a Moraxella catarrhalis. Este es a diferencia de Haemophilus vascular gram negativo, este es un diplococo gram negativo que comparte esa característica con las miserias, pero está separado aquí porque produce infección respiratoria, a diferencia de las miserias, ¿no? Diplococo gram negativo. La especie más importante es Moraxella catarrhalis, dijimos que es la tercera, después de Staphylococcus pneumoniae y Haemophilus influenza, y produce infecciones respiratorias del ser humano. Nuevamente, al igual que Haemophilus, los más afectados son niños de 5 años y adultos mayores, o aquellos que tienen daño estructural pulmonar, como los que tienen EPOC o secuelas de tuberculosis o alguna otra condición comórbida que los predispone a infecciones severas, también causantes de sinusitis, otitis media o mastoiditis, también por vía aérea, es decir, por transmisión por contacto, pero al igual que Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis es parte del programa normal de la faringe. Quiere decir que si yo les hago a ustedes un hisopado en su faringe, puedo encontrar Moraxella, pero si ustedes están sintomáticos, esa cosa no se trata. Va a tener valor solamente cuando haya síntomas de la enfermedad.
Entonces, en el grado tenemos diplococcus gram negativos, que son aerobios e inmóviles que no tienen flagelos. Son pocos, como ustedes ven aquí, aquí, ¿qué color ven ustedes? ¿Morado o rojo? Morado, rosado. 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 ¿Morado o rojo? Sí, rosado. Gram negativo. Porque su examen tenía lunes van a poner Gram negativo. así y ustedes tienen que describir qué es lo que ven. Ya no se repaso. Entonces, si el puntero les apunta a este de aquí, ustedes le van a poner diplococcus gram negativo. Si el puntero apunta a esta imagen que está acá, van a poner coccus gram negativo a ella. Si solamente no apunta nada y solamente dice que describen lo que ven ustedes ahí, van a decir coccus gram negativo. ¿Por qué? Porque ustedes han visto un repaso que no siempre van a estar en pares, todos son pasitos y todos son en cadenas. Pero lo que el puntero señala, probablemente es lo que pregunte. Si el puntero señala una estructura en particular, la pregunta va a lo que señala el puntero, no se olviden. Este es un protis de secreción inflamatoria. Aquí tenemos diplococcus gram negativo, las agentes se ven mucho más rojos. Tenemos intracelulares y extracelulares, diplococos. Aquí tenemos muestra de secreción óptica obtenida por fibrocentesis. Y vemos ahí diplococos, miren ustedes, pacientes intracelulares y extracelulares, que pueden responder a Moraxella catarrhalis. ¿Por qué? Porque los diplococos gram negativos que tenemos son Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrea, y no tendría por qué ninguno de ellos estar en una secreción óptica, ¿verdad? En cuanto a sus características de laboratorio, dijimos que crecen avanzantes, al igual que hemófilos no tienen medios selectivos, no hay un medio selectivo para hemófilos, no hay un medio selectivo para Moraxella, pero ambos al ser exigentes requieren medios enriquecidos como agar sangre o agar chocolate, y en ellos pueden crecer. Hemófilos, al igual que Moraxella, requieren 37 grados y requieren un porcentaje del 5 o 10% de CO2 para su crecimiento. A diferencia de hemófilos, que era un alveolo rotativo, Moraxella es alveolo estricto, por lo tanto no metaboliza tableros en cuanto a fermentación, no fermenta, sino oxida. Pero eso no tiene nada que ver con la oxidasa, eso tengan en cuenta mucho. La oxidasa positivo es una característica de la bacteria en cuanto a receptores electrones que se ciclocromo C. Pero eso no tiene nada que ver con una forma de obtención de energía de la bacteria, porque la bacteria cuando fermenta o es anaerobia facultativa o es anaerobia, fermenta los azúcares y obtiene su energía. Las bacterias son aerobias estrictas, oxidan los carbohidratos y obtienen su energía. Pero esta oxidación o esta fermentación, esta forma que ellos obtienen su energía, no tiene nada que ver con una prueba de oxidasa, que es una prueba como decir catalasa o decir lineasa o coagulasa, que es una prueba más. No confundan, porque ustedes van a decir, son aerobias estrictas, es oxidasa positiva. No, en este caso, Moraxella es aerobias estricta y casualmente es oxidasa positiva. Pero hay bacterias aerobias estrictas, como por ejemplo Acinetobacter, pero que es oxidasa negativa. Y no significa cómo es energía, porque son cosas distintas. Una cosa es la oxidación de sus azúcares y otra cosa es que tengan oxidasa positiva o no. No se confundan, ¿ya? Entonces es oxidasa positivo y a su vez es aerobia estricta. Tenemos colonias muy pequeñas en el agar sangre en este mapa. Pues como características, la lineasa, al igual que Staphylococcus aureus, ustedes han visto, para confirmar que Staphylococcus aureus ustedes tienen dos pruebas, ¿no? La prueba de coagulasa y la prueba de lineasa. Moraxella también es lineasa positiva, no produce hemólisis, oxida azúcares para no producir fermentación, es oxidasa positiva y catalasa positiva. También además produce hidrólisis de la tributirina y también produce nitratos anhidrínicos. Crecen a sangre, crecen a chocolate, de muestras respiratorias. La prueba de lineasa no la hemos visto en la práctica, pero es útil también para el caso de Staphylococcus aureus. Ustedes aquí tienen el agar lineasa, tienen las estrías que hemos hecho. El reactivo que se utiliza es el ácido clorhídrico al 1% y se aplica, y si ocurre esta imagen de algo transparente alrededor de la colonia, significa que la bacteria es de lineasa positiva, sería A y B, y la C sería de lineasa negativa. Entonces, al igual que Staphylococcus aureus, Moraxella también es de lineasa positiva, no solamente. Solamente recordar que Moraxella catarrhalis tiene un 90% de cepas, o sea, casi todas son resistentes a las penicilinas, por eso normalmente se testean
neumococo. O sea, podemos tratar con un solo antibiótico los tres, si no tenemos un cultivo inicial que nos dé la explicación exacta de la infección. Hay otras especies de paraxilas menos importantes y pueden producir conjuntivitis o pueden producir otras lesiones en vías respiratorias altas, pero lo más importante